Hola a todos, mi nombre es Wilson Garzón, eh, ingeniero electrónico, aunque con una vida profesional siempre en el ámbito de la educación, y por eso mismo en esta oportunidad es un placer poder aportarles un poco de mi experiencia en el marco del Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual, versión 2017. Y pues por eso quiero traerles algunos aportes de lo que fue mi tesis de maestría en tecnología educativa. Eh, entonces en esta parte simplemente quiero hablarles y como título de la ponencia nos hacemos una idea: interacciones en una red social virtual dentro del marco del modelo praxeológico. Entonces vamos a contar como a modo o a grosso modo lo que se pudo desarrollar, pero antemano todos invitarlos a que revisen el resumen de la ponencia, que también se encuentra en modo texto, pues anexo en, en las memorias del Congreso. Bueno, ¿de dónde partimos? Partimos de la teoría de Cobo y Moravec, cuando hablan de las nuevas oportunidades de aprendizaje que se transforman en esta ecología del aprendizaje informal mediado por las aplicaciones web. Entonces, queremos analizar qué tanto podemos aprender mediante el uso de distintas aplicaciones. Traemos entonces aquí a tribuna dos conceptos fundamentales: los LMS y los OANSP. Los primeros tienen que ver entonces con estas plataformas de gestión de aprendizaje que utilizan tradicionalmente algunas instituciones de educación. Eh, Tal vez nombres significativos sean Blackboard, la alternativa libre que es Moodle, sea Edmodo, entre otras, ¿cierto? Que generalmente pues son orientadas al control, a las asignaturas, que tienen una estructura muy similar al salón de clase, y pues bastante tienen que ver con los tiempos y con las calificaciones, ya sea para entrega de tareas o para actividades como foros y demás. Y por otro lado entonces tenemos los sistemas de acceso abierto como las redes sociales, donde hablamos de espacios en que tenemos voluntarios, un acceso abierto o libre y por lo tanto también una participación libre. No hablamos de una estructura, sino más bien como una desestructura, otra forma diferente, y donde prácticamente todas las participaciones se fundamentan en el interés genuino de las personas. Lo siguiente lo vamos a analizar desde el punto de vista de la teoría conectivista. Entonces el conectivismo intenta como plantearnos ahí la manera de abordar ciertas situaciones educativas en que tal vez el cognitivismo, el conductismo y el constructivismo, incluso con el paradigma sociocultural, se quedan un poco cortas, ¿no? Especialmente en lo que tiene que ver con el análisis de las interacciones y de los aprendizajes y de todo este medio académico, cuando introducimos o con un centro, un core fuerte en tecnología y en web. El modelo praxeológico, que es el modelo eh, de la institución de la Uniminuto, en la cual principalmente Juliao nos habla de que es un modelo orientado a una reflexión introspectiva, reflexiva y crítica, y que se basa en cuatro fases: el ver, el juzgar, el actuar y la evolución creativa, que la vamos a ver más adelante. Y en el foco principal entonces lo vamos a poner en las interacciones, el tipo y la calidad de las interacciones que se están dando, que para García es un concepto que nos sirve bastante. La interacción es esa relación que existe entre mínimos dos personas
pero que además se influyen y se modifican mutuamente en cuanto a sus estructuras de aprendizaje y a su comportamiento. Entonces, la pregunta que orienta la presente investigación es: ¿qué tipo de interacciones surgen entre miembros voluntarios en una red social, para nuestro caso Facebook, cuando el docente actúa bajo o en una estrategia educativa informal, bajo el modelo praxeológico? Entonces, del fundamento teórico ya hablamos, pero de pronto agregar en cuanto al conectivismo. Esta teoría se origina, o los padres del conectivismo son George Siemens y Stephen Downes, quienes plantean la red, el aprendizaje basado en una red, y la red es la metáfora de las conexiones. Entonces, como pensar en una red eléctrica, como pensar en un cerebro humano, donde hay unos entes principales o nodos que están conectados mediante pequeños puentes, y allí se están realizando la transmisión de datos que nosotros convertimos en información. Para ellos es importante en el conectivismo entonces recalcar pues la importancia de las opiniones, de la capacidad de aprender, de lo caótico, de lo continuo, de la incertidumbre, dentro de un ambiente auténtico, porque a veces nuestros sistemas escolares, formales o no formales, pues son un ambiente diferente a lo que se vive fuera de esas cuatro paredes, y teniendo muy en cuenta un rol participativo y reflexivo tanto de los aprendices como de los enseñantes, aunque acá todos aprendemos y enseñamos. Educación informal, simplemente hacer la aclaración. Sabemos que la educación formal tiene que ver con establecimientos, currículos y grados. La educación no formal es la que complementa la anterior, estilo diplomados y demás. Y la educación informal, entonces, es todo lo que queda por fuera, es la educación en la vida, es la educación con los medios de comunicación, de la espontaneidad, de la tradición. Es lo que yo aprendo y enseño cuando me siento a conversar con una persona, ¿cierto? Así no haya planeado ni preparado ese encuentro ni el tema de dicha conversación. Hablamos también de nuestro fundamento teórico de la incorporación de tecnologías en educación, un tema también ya bastante trabajado, de las interacciones y del modelo praxeológico, donde va a ser principalmente el rol del docente el que se enmarca dentro de este modelo. Perdón, me equivoqué acá de teclado. En cuanto al aspecto metodológico, pues vamos a hacer uso de la metodología cualitativa muy cercana a la praxeología. Entonces va a ser un estudio de corte no experimental, ya que en lugar de intentar controlar las variables externas, nos interesan que ingresen y jueguen en nuestro sistema. Descriptiva, porque se aborda la comprensión inicial de un tema que, según la revisión de la literatura, lo podemos trabajar como inédito. Y para esto entonces utilizamos la unidad de análisis por conveniencia, que van a ser las cadenas de mensajes que se utilizan en las participaciones en un grupo de la red social Facebook, o fragmentos que tienen sentido. Todo el proceso, entonces la recolección y el registro de datos, se lleva mediante las técnicas de observación y entrevista, mediante un diario de campo que lleva el autor o que lleve en ese momento, y entrevistas a algunos miembros del grupo. Los instrumentos pues pasaron por el visto bueno de jueces expertos, y posteriormente se realizó una triangulación de todo para definir los respectivos resultados. La población pues de esta investigación se limita a un grupo en Facebook, cuya dirección aparece aquí abajito para que la miren bien. Mates en la U es el grupo en Facebook, aún está vigente, aunque en este momento con poca dinámica. En el grupo de Facebook entonces aparecen docentes de la misma institución universitaria y de otras, de colegios y demás. También bastantes estudiantes que yo mismo invitaba a ser partícipes
del grupo y personas no identificadas que iban llegando y pedían ingresar. Entonces, pues se trata de una población discreta, infinita, que al inicio tenía 224 miembros y 90 días después ya estaba en 261 miembros. Y posteriormente se pasó a hacer una entrevista a 6 individuos seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Entonces, según su género sexual, la frecuencia de participación y la calidad de las intervenciones que hacían, jugamos con eso para determinar diferentes tipos de participación dentro del grupo que nos pudieran dar mayores como muestras de lo que estaba sucediendo ahí dentro. Acá podemos ver un esquema que nos muestra el tiempo que transcurrió y cómo se desarrolló el modelo praxeológico. Entonces está dado en semanas, 2, 3, 4, 15, 17 semanas, un poco más, 17 semanas aproximadamente duró el estudio, donde pasamos desde una inmersión inicial en el grupo, donde se definieron en principio las unidades y categorías de análisis. Se hizo un análisis de lo que sucedió allí para poder definir la propuesta en que yo como autor e como investigador y dinamizador iba a intervenir dentro del grupo. Se refinaron las unidades y categorías de análisis. Después se envió un mensaje a las personas, pues informando ante todo que se iba a hacer un estudio investigativo, el tipo de estudio, los tiempos, las cuestiones de privacidad, solicitando permiso para poder analizar y extraer algunos fragmentos del grupo. Se les envió también una encuesta a los 224 participantes donde se les preguntaba especialmente por características, o sea, se buscaba definir la población en términos de características demográficas y demás, conocer cuál era como tal la población con que se estaba tratando. Después durante 11 semanas se hizo la participación dentro del grupo, siempre pues acompañado del diario del campo, de la continua reflexión. Se hicieron las entrevistas, los análisis, se extrajeron los principales resultados y por último 2 semanas para pues limpiar mejor la información y definir las conclusiones y recomendaciones para estudios similares. En cuanto a los resultados, ¿qué podemos encontrar? Bueno, primero les muestro. Este es el tipo de estructura de las diferentes intervenciones y participaciones que se generaban en el grupo. Un grupo orientado pues a la matemática, aunque la matemática vista desde el punto de vista de los retos, de las preguntas y del humor matemático. Entonces casi siempre partiendo de una imagen pues empezaba a generar una secuencia de interacciones y de comentarios. ¿Qué encontramos en los resultados? Bueno, este es mi autor, mi rol, mi usuario dentro de Facebook, profe Wilson G, el cual pues se va a ver bastante dentro del grupo. Rápidamente, ¿qué encontramos en los resultados? Facebook definitivamente es un espacio virtual desestructurado. Entonces, por ejemplo, acá los comentarios no se orientan solo de manera cronológica, sino que también se van ubicando según el número de participaciones que vayan teniendo, lo cual hace que los temas más calientes, por así decirlo, siempre se ubiquen en la parte de arriba, y esto facilita mantener la atención en un tema o en un foco. Las extensiones de las diferentes participaciones que se hacen pues son muy cortas en relación con las LMS estilo Moodle o estilo Blackboard, donde un comentario, donde un foro o demás pues tiende a ser más largo. Acá tienden a ser más precisos y más al grano. Encontramos que definitivamente el tiempo no es la metáfora principal del aprendizaje y que pues el currículo anticipado acá no vale, sino que va surgiendo los temas y los intereses y las ideas a tratar según lo que los mismos usuarios van trayendo al grupo. Entonces van trayendo sus preguntas, van trayendo retos que encuentran en otro lado y se va construyendo a participar de eso, a partir de eso. No hay una línea como tal temporal que nos vaya diciendo la siguiente semana vamos a tratar el siguiente tema con la siguiente actividad. No,
Eso acá no existe, pero sin embargo funciona. Encontramos también que desde la teoría y desde las intervenciones que se realizaron se pudo generar esta escala que nos habla del nivel de interacción de una participación, que va desde un nivel bajo o no interactivo hasta un nivel alto interactivo, según 5 categorías de análisis definidas: 3 desde la teoría, propósito, dirección y extensión, y 2 que propone o que propongo como autor a partir de la investigación. Entonces se pueden encontrar mayor profundización de cómo funcionan estas en el resumen anexo. Rápidamente, que les puedo comentar acá como análisis. Se pudo encontrar que generalmente cuando una participación está en el nivel bajo de esta escala, por ejemplo en extensión, una participación corta generalmente es de tipo declarativa, es monotemática y pues está orientada al contenido. Mientras tanto, una participación larga o una participación orientada a otro integrante generalmente también es de mayor nivel interactivo, es capaz de encadenar otra temática, incluso de traer imágenes y no solo quedarse en comentarios de tipo texto. Entonces, acá podemos ver rápidamente cómo por propósito simplemente se puede declarar algo, se puede responder a una persona o incluso se puede buscar que otra persona le vaya respondiendo a uno. Por dirección, una interacción de calidad alta pues va orientada a otro integrante o va orientada a una ayuda en general, tipo ¿quién me puede colaborar con la siguiente duda que tengo? O ¿a quién le parece? Entonces eso va preguntando a todos. Pero mire que las preguntas al tutor se encuentran en un nivel de interactividad más bajo, en un nivel de calidad menor. Como resultados también podemos hallar, en cuanto a la teoría conectivista, que existen usuarios nodo, que son aquellos usuarios expertos, aquellos usuarios con alta participación que están fomentando y están conectando a otras personas, y entre estos usuarios también se generan un puente como más grueso que con los demás, ya que entre ellos mismos se buscan, se etiquetan e intentan ayudarse y responder preguntas, lo que pues la teoría conectivista llama el uso repetido de conexiones. Y pues también se puede visualizar un aprendizaje abierto, espontáneo, donde abunda la opinión y la incertidumbre, e incluso vale más la pregunta y el proceso que una respuesta certera o contundente. En cuanto al rol del docente, visto desde el marco praxeológico, se puede ver que un docente pasivo, que no es amigo, que actúa de manera correcta, que da la respuesta, entonces tiende a disminuir la calidad de las interacciones, mientras que un rol muy intenso, activo, que está buscando relacionarse con los demás fuera de este aspecto académico, sino también en lo social, que actúa un poco de manera como debatible y polémica y que está preguntando, pues incrementa la calidad de las interacciones en el grupo en general. Y que la idea es que los retos que aquí se trabajen tengan una dificultad media, ya que una dificultad alta de retos o de preguntas simplemente hace que las participaciones se limiten a los usuarios con habilidades matemáticas más altas. Y también tener en cuenta que la imagen es clave, que las preguntas tipo saber o demás que utilizan imágenes, los retos matemáticos que ruedan por las redes sociales, es clave para generar mayor interacción, mientras que solo un texto o incluso un video o un audio no acerca como mucho a todos los miembros que están en el grupo. Esto fue lo que encontramos, entonces podemos rápidamente concluir. Una participación vista dentro del marco del modelo, dentro de una mirada de reflexión introspectiva y reflexiva, basada en las 4 etapas: ver, juzgar, actuar y devolución creativa,
sumado a una polémica y una cercanía entre los miembros del grupo, genera un lazo afectivo que hace que incremente la cantidad de involucrados e incremente la calidad de las interacciones que se están dando en estos ambientes informales, aunque también se puede llevar obviamente esta conclusión a los ambientes formales. En cuanto al conectivismo, entonces se pudieron identificar unos usuarios nodos que son los que mueven el grupo, que como he explicado tienen unas conexiones entre ellos más gruesas, y siempre pues todo el tema que se trabajó fue no lineal, intervinieron otras variables, personas que llegaban al grupo, de pronto que se posteaban temas que no tenían que ver, pero se llevaban hacia la temática de las matemáticas, y toda esta participación generó una densidad importante de opiniones, una densidad genuina y del propio interés, que nos lleva a desplazar la figura del individuo allá solito o del grupo hacia una figura de red, donde a medida que se trabajaban los temas se fueron creando redes, se fueron creando esos grupos de interés, y pues ya como que cada persona le gustaba participar más en unos chistes o en unos aportes en cierta temática que en otros. Podemos encontrar que aunque habían personas que no hacían visible su participación, de pronto daban un me gusta, pero no escribían o no pasaba nada en las entrevistas, determinado que sí estaban teniendo interacción, ya que estaban influyendo, seguían continuamente lo que los demás escribían, lo analizaban y estaban aprendiendo, por lo cual estaban modificando su estructura cognitiva y modificando sus comportamientos. Igualmente Facebook nos da la posibilidad de editar comentarios, lo que no nos da otras plataformas. Entonces las personas o los miembros tomaban el error como algo constructivo dentro de la matemática, ya que escribían de pronto su comentario y según la interacción que se daba hacia abajo podían modificar su respuesta, iban y la editaban y estábamos aprendiendo. Y por último, pues que las notificaciones en las redes sociales son valiosísimas. Chicos de primer semestre de universidad de pronto no tienen mayor interés en estar entrando continuamente a su curso en la plataforma formal de la institución, pero gracias a las notificaciones de Facebook continuamente sí estaban llegando a este grupo a participar, a comentar, a debatir, a aclarar dudas y demás. Entonces esta es lo que les quería traer para hoy. Espero les sirva, les haya gustado, les dé nuevas ideas. Entonces pues algunas recomendaciones para investigaciones similares. Sería interesante que existieran varios investigadores dentro de este mapeo, llevando sus registros, sus conclusiones, orientando el grupo. El estudio presente se realizó en una temporada vacacional, digamos, de diciembre y enero, por lo cual algunos entrevistados dijeron que no participaban mucho, ya que estaban pues en tiempo de familia y de amigos. Entonces sería interesante hacerlo en un tiempo más largo de 8 meses, donde se combinen estos tiempos vacacionales y tiempos de estudios. Y también faltó parte de un aporte desde lo cuantitativo para de pronto tener conclusiones más sólidas en el estudio. Nuevas preguntas que pueden surgir, pues las tenemos acá. ¿Cuál es realmente esa relación que hay entre el nivel de las interacciones y el aprendizaje? Otra pregunta, ¿cuál es la mejor forma en que debe participar un docente en espacios virtuales abiertos para contribuir al aprendizaje? Entonces ya nos dimos cuenta de algunas características. Debe ser una persona cercana, debe ser una persona polémica, bastante participativa, pero entonces ahondar un poco más en ese aspecto. Y por último, si existe un balance medio entre una LMS y un OASP donde se pueda potenciar al máximo las oportunidades de aprendizaje que nosotros tenemos. Entonces, muchísimas gracias por estar conmigo. Les recuerdo, Wilson Garzón, autor del blog de educación y familia divertidos.com, aquí como se puede ver con la W, divertidos.com. Ahí estoy también continuamente o cuando se puede aportando a la transformación de esta sociedad. Muchas gracias a todos y
Bueno, así quedamos. Hasta luego. Que estén bien.